En este vídeo vamos a dar una breve introducción al modelado y simulación basada en agentes, ABMS. Ilustraremos los conceptos fundamentales del modelado basado en agentes, explicaremos el desarrollo de esta técnica, comentaremos algunas de sus aplicaciones en una variedad de disciplinas y ciencias, identificaremos métodos y conjuntos de herramientas que nos permiten desarrollar dichos modelos, pondremos en común las ventajas y críticas de esta técnica y finalmente expondremos las conclusiones. El ABMS o Agent-Based Modeling and Simulation es una técnica de modelado y simulación computacional que se utiliza para estudiar sistemas complejos y dinámicos. El objetivo es la creación de modelos con agentes autónomos que trabajen e interactúen entre sí y con el entorno, siguiendo unas reglas y comportamientos con el fin de cumplir sus intenciones. El origen del ABMS surge a partir de la investigación sobre los sistemas complejos, los sistemas adaptativos complejos y la vida artificial, conocida como A-Life. No solo se utiliza para investigar un proceso dinámico o simulación, sino que también puede ser utilizado para la optimización y búsqueda de soluciones óptimas en diversas áreas. La estructura de un modelo basado en agentes está formado por tres elementos: un conjunto de agentes con sus atributos y comportamientos, un conjunto de relaciones entre agentes con métodos de interacción y el entorno en el que interactúan. A continuación los explicamos más detalladamente. Un agente es un programa de software que toma decisiones independientes en función de los objetivos que tiene definidos. Son capaces de interactuar con otros y de percibir su entorno a través de sensores. Lo más importante de un agente es su autonomía, es decir, la capacidad que tiene para actuar por sí mismo, sin intervención humana directa. Además, puede ser pasivo, ya que responde a otros agentes y al entorno, y activo, porque es capaz de iniciar sus propias acciones para lograr su meta. Esto lo consigue al disponer de un conjunto de reglas de comportamiento. Las reglas de nivel básico inducen a respuestas pasivas, mientras que las reglas más complejas, es decir, reglas para cambiar reglas, ofrecen capacidades de adaptación más activas. Las características principales de un agente son: es autónomo, identificable, único, modular y autodirigido. Su estado varía con el tiempo. Es social con interacciones dinámicas y además puede ser adaptativo, dirigido a objetivos e heterogéneo. Por tanto, un agente está formado por unos atributos y unos métodos. Los métodos es el conjunto de comportamientos que relacionan la situación del agente con cada acción que lleva a cabo. Un ejemplo es la identificación de sus vecinos agentes, mientras que los atributos son todas aquellas características del agente y pueden ser estáticos al no modificarse durante la simulación, como es el caso del nombre del agente, y dinámicos, que cambian con el avance de la simulación, por ejemplo, la propia memoria de un agente que varía según las interacciones realizadas. Para modelar las interacciones entre agentes es clave definir quién está conectado con quién y cuáles son los mecanismos con los que se interactúa. Los ABMS son sistemas descentralizados, es decir, no hay una autoridad central que contenga la información global o controle a todos los agentes. Así, un agente solo tiene disponible su información local. Por tanto, los agentes no interactúan todos con todos, sino que cada uno se relaciona con sus vecinos. Hay diferentes formas en las que los agentes se conectan entre ellos. Estas se conocen como topologías. Algunos ejemplos de topologías son: la topología de autómata celular, formado por un conjunto de celdas organizadas en una cuadrícula, donde cada una tiene un estado determinado, como activo o inactivo, y van evolucionando según sus vecinos. El modelo de espacio euclidiano, donde los agentes se mueven en espacios de 2, 3 o más dimensiones. La topología en red, que puede ser una red estática o dinámica. La topología del Sistema de Información Geográfica, GIS, en la que los agentes se van moviendo por zonas geoespaciales, y por último la topología en sopa o espacial, donde los agentes no tienen una ubicación, ya que en este modelo no es importante. El último elemento de un ABMS es el entorno. Los agentes no solo interactúan entre ellos, sino también con su entorno. Este proporciona la ubicación espacial del agente y más información que limitará las acciones de los agentes. Por ejemplo, según su posición, un agente puede adquirir ciertos recursos, encontrarse en diferentes situaciones, competir por el espacio, etc. En este punto de nuestra presentación vamos a hablar del desarrollo de un modelo basado en agentes. Para poder modelar un sistema basado en agentes, conviene seguir varios pasos o principios básicos que explicamos a continuación. En primer lugar, se debe escribir claramente la evidencia que se va a explicar en el estudio respectivo. ¿Cuáles son las observaciones a reproducir, las propiedades simplificadas e idealizadas del sistema en consideración? En segundo lugar, se debe explicar cuál es el propósito de la simulación. Si es para entender un fenómeno, para obtener descripción más precisa, para hacer predicciones. A continuación es necesario decir cómo elegir los agentes en el modelo, cuáles serían los criterios de elección. Por ejemplo, cuando se estudia la competencia de las empresas, puede no ser necesario simular a todos los empleados, sería suficiente elegir las empresas como agentes del modelo. Después de identificar los agentes involucrados en un sistema, es necesario crear suposiciones acerca de los procesos sociales y económicos, o los mecanismos fundamentales que generan el comportamiento del sistema en cuestión.
es decir, diseñar el entorno, lo que corresponde al punto Agent Environment Design del esquema. El siguiente paso sería la implementación. Hablaremos de las herramientas para la implementación un poco más adelante. Por último, se debe comparar los resultados de la simulación por computadora con la evidencia empírica. Es importante indicar cuáles son las características que se reproducen correctamente y cuáles no. Señalar las limitaciones de un modelo es igualmente importante que subrayar su poder explicativo. Ahora pasamos a explicar algunas aplicaciones del ABMS en diferentes ámbitos. En las ciencias biológicas, el ABMS se utiliza para modelar la interacción celular, el crecimiento de tejidos y los procesos patológicos. Un ejemplo es el simulador inmunológico Basicose, que modela las interacciones entre las células del sistema inmunitario. En la ecología, el ABMS se utiliza para modelar diversas poblaciones de individuos y sus interacciones. Un ejemplo fue un modelo desarrollado a partir de las relaciones depredador-presa entre las orcas y los mamíferos marinos amenazados de Alaska. Los modelos de epidemias y pandemias modelan la actividad y los contactos de las personas a través de topologías espaciales y de red. Por ejemplo, en el artículo Control de pandemias, estrategias para limitar la transmisión del virus, se presenta un modelo matemático que analiza las posibles estrategias de control de pandemias. El modelo se basa en la simulación de la propagación de un virus en una población dada y evalúa cómo distintas medidas de intervención pueden afectar a la propagación del virus. Esto se consigue a través de su modelado y simulación basado en agentes. Las ciencias sociales computacionales investigan diversos fenómenos sociales usando modelos basados en agentes, como el comportamiento colectivo de las personas en multitudes. Un ejemplo es el modelo de segregación de viviendas, que se basó en una especie de autómata celular, donde los propietarios y vecinos de las viviendas eran los agentes, y sus interacciones representaban las percepciones sobre sus vecinos. En el ámbito económico, la modelización basada en agentes permite estudiar los estados transitorios hacia el equilibrio económico, lo cual ha llevado al desarrollo de la economía computacional basada en agentes. Esta área de investigación se enfoca en comprender cómo las personas toman decisiones en situaciones reales, los que se pueden aplicar en campos como la economía conductual y la neuroeconomía. Además, los modelos basados en agentes se están utilizando para analizar mercados tanto existentes como hipotéticos y además se utilizan por empresas para maximizar sus ganancias. Por ejemplo, la economía computacional basada en agentes ha permitido a los economistas modelar fenómenos complejos asociados a las economías de mercado descentralizadas. Los investigadores utilizan laboratorios computacionales para estudiar estas economías en condiciones experimentales controladas. Otro ejemplo sería el aprendizaje activo pasivo en mercados financieros. Aprendizaje pasivo, lo que sería racionalidad aparente, es más fácil de modelar, mientras que el aprendizaje activo es más flexible, es más adaptable al entorno. Los agentes ajustan sus decisiones sobre la estrategia a seguir y es más difícil de implementar. Lo importante es que en los mercados reales se observan las dos formas de aprendizaje que interactúan entre sí, por lo tanto las dos deben tomarse en cuenta. El ABMS aplicado a los campos de arqueología y antropología permite investigar civilizaciones desaparecidas mediante un laboratorio virtual experimental. En los Estados Unidos utilizaron el ABMS para comprender los factores sociales y culturales que fueron responsables de la desaparición de antiguos pueblos en algunas partes del país. Gracias a los ABMS aparecieron sistemas sociotécnicos. Sistemas sociotécnicos es una mezcla de componentes físicos que se modelan como agentes y agentes sociales. Por ejemplo, el modelo del mercado de energía eléctrica de Illinois se ha utilizado para anticipar los efectos probables en los precios y la confiabilidad de la electricidad. A continuación pasamos a explorar los métodos para el modelado basado en agentes. El ABMS se puede realizar a través de software o lenguajes de programación generales. Algunos ejemplos de herramientas son los sistemas matemáticos computacionales como Mathematica y MATLAB, aunque no ofrecen capacidades específicas. También se encuentran los lenguajes de programación como Python, Java, C++ y C, que sirven para implementar los agentes, pero el proceso es muy costoso, ya que se empieza desde cero a programar un agente, sin el uso de herramientas especializadas. Y también se encuentran los entornos de implementación, como Repast, Symfony, AnyLogic y NetLogo, que incluyen herramientas de análisis integradas o mecanismos para invocar directamente herramientas de análisis externas. A continuación, explicamos más detalladamente estos entornos. Repast es un conjunto de herramientas de modelado basado en Java, interactivo y fácil de aprender, diseñado para su uso en estaciones de trabajo y pequeños clusters de computación. AnyLogic incluye un lenguaje de modelado gráfico y también permite que los usuarios puedan ampliar los modelos de simulación con código Java. NetLogo es tanto un lenguaje de programación como un entorno de desarrollo integrado, y viene con una extensa biblioteca de modelos de diferentes campos de aplicación, tales como economía, biología, física e incluso psicología. Los servicios de modelado de agentes facilitan el desarrollo de los ABMS. Los servicios de especialización de proyectos proporcionan a modeladores una manera de identificar conjuntos de recursos que constituyen cada modelo.
Existen tres enfoques comunes dependiendo de cuánto soporte proporciona el entorno de implementación para el modelador. El enfoque orientado a bibliotecas consta de una biblioteca de rutinas organizadas en una API. Los modeladores tienen que realizar una serie de llamadas a las diversas funciones del kit de herramientas de modelado. A cambio reciben una gran flexibilidad a la hora de definir sus modelos. Los ejemplos incluyen los archivos Java usados por repos para Java. El enfoque IDE utiliza un programa de edición de código o modelo para organizar la obstrucción del modelo. Hay diferentes opciones como los ID combinados de un solo archivo, los ID de múltiples archivos factorizados y los enfoques híbridos. Los enfoques de un solo archivo usan un solo archivo para describir cada modelo, como por ejemplo NetLogo. Mientras que los ID de múltiples archivos factorizados usan varios archivos para describir cada modelo. Estos ID pueden usar entornos de desarrollo personalizados o basados en estándares como por ejemplo Eclipse. El enfoque híbrido combina las propiedades de los dos enfoques anteriores. Permite utilizar el entorno como una biblioteca independiente o como una ID factorizada de varios archivos. Los ejemplos incluyen Repast Symfony y AnyLogic. Existen otros tipos de servicios de modelado. Los servicios de especificación de agentes permiten definir los atributos y comportamientos de los agentes en un sistema. Esos servicios pueden utilizar lenguajes de programación general como C++ o Java, lenguajes específicos de dominio textual como Mathematica o MATLAB, o lenguajes específicos de dominio visual como el diagrama de flujo de Repast o Symfony. Los servicios de almacenamiento y especificación de datos de entrada permiten a los usuarios configurar y guardar datos que definen las ejecuciones del modelo. Los servicios de ejecución de modelos permiten ejecutar y manipular simulaciones y modelos de forma interactiva a través de visualizaciones y modificaciones de los atributos de los agentes. Los servicios de almacenamiento y análisis de resultados son herramientas que permiten examinar los resultados de las ejecuciones de modelos individuales o conjuntos de ejecuciones. Estos servicios ofrecen diferentes mecanismos de análisis como visualización, extracción de datos, estadísticas y generación de informes. Los servicios de empaquetado y de distribución de modelo permiten a los modeladores distribuir modelos completos a los usuarios finales. En la actualidad, la simulación por computador en ciencias naturales e ingenierías principalmente se basa en modelado basado en ecuaciones. Este enfoque sería difícil de transferir a las ciencias sociales, ya que la mayoría de los comportamientos de los sistemas no han sido formalizados matemáticamente. En este caso, la modelización basada en agentes debe ser el método más adecuado. Los agentes pueden representar individuos, grupos, empresas, países y sus interacciones. La principal ventaja es que un agente puede poseer una gran variedad de propiedades que permiten representar de manera más aproximada posible un problema del mundo real. Algunas de ellas son el nacimiento, la muerte, la reproducción, las necesidades individuales de recursos, la competencia y capacidad de lucha. Pero también existen varias desventajas. No se sabe qué fenómenos pueden entender los modelos basados en agentes y cuáles son los límites de este enfoque. Además, existen fenómenos que requieren un tratamiento más integrado de las interacciones entre muchos agentes. En conclusión, el ABMS es un enfoque novedoso para modelar sistemas compuestos por agentes autónomos que interactúan entre ellos y con el entorno. Es ampliamente utilizado en muchos campos y disciplinas y está avanzando rápidamente debido al desarrollo continuo de herramientas. Nuestra opinión general es que es una técnica muy valiosa y efectiva para modelar sistemas complejos y dinámicos. A lo largo de este vídeo hemos podido comprobar que gracias a ellos se alcanza un mayor realismo y detalle, que consideramos un factor clave para el correcto desarrollo de un modelo.